Bueno, hoy tengo el privilegio de volver aquí un ratico a seguir imaginando cosas, pero esta vez con un invitado muy especial, se llama Carlos Enrique. Y Carlos, para mí es un honor tenerte en esta conversación. Este es un formato en TEDx que también nos ayuda a validar el ejercicio de la conversación. Además, un hombre que admiro profundamente en el mundo de la educación, un gran imaginador en las dos dimensiones, tanto en ponerse en los zapatos del otro como en la posibilidad de crear soluciones. Y Carlos, pues un saludo primero. Muchas gracias, Claudia. Es un honor para mí estar aquí en EAFIT. Yo adoro los centros educativos. Para mí estar en la universidad es como volver a estar en la barriga de mi mamá antes de nacer. Ok. Debo decir, Carlos, debo confesar que es la primera vez que me llega esta imagen en estos años en la universidad, pero me gusta. Bueno, vamos a empezar. Aquí yo tengo unas fichas mágicas para hacer preguntas. Y voy a empezar con la primera. Es, Carlos, pues tú llevas años, la alquería tiene una historia y una aproximación muy profunda alrededor del tema de la educación, ese es tu gran amor. Y yo quiero preguntarte sobre esa primera vez, voy a acudir a tu memoria. ¿Recuerda la primera vez que entendiste que un niño podía desafiar todas las barreras para estudiar? El caso como el de Porfirio, pero ¿cuándo te diste cuenta de eso? Mira, yo creo que es el caso de Juan David Blanco. Juan David Blanco, cuando lo conocimos, era un niño de 15 años, de Medina, Cundinamarca, que Medina es un municipio en el llano cundinamarqués, porque Cundinamarca, a pesar de sus montañas, tiene que ir, para ir a Medina, tiene que ir a Villavicencio, pasar a Cumaral, a Restrepo. Hijo de campesinos en una escuela rural de Medina, y lo escogimos en nuestros talentos excepcionales que tenemos, y él tenía que viajar a las 12 de la noche los sábados, los viernes cada 15 días, 8 horas en bus a Cajicá, para estar todo el día en el entrenamiento de talentos excepcionales, volver esa noche a Medina y al día siguiente trabajar en un restaurante cercano donde servía de mesero para ayudar a su familia. Con los 2 años de trabajo que hicimos con él, entrenándolo, apoyándole en sus capacidades, sacó 416 puntos en el ICFES y hoy es ingeniero, estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, que fue lo que él siempre soñó. Y para mí ese recorrido me marcó el corazón, porque con ese perrenque y con esa disciplina uno no puede dejar de creer que la educación pública en Colombia produzca resultados, y él es un resultado de esa educación pública. Cuando nos metemos en la historia de Juan David, básicamente lo que vemos es que las barreras todas se pueden si uno tiene el entusiasmo. Y aquí voy a algo que yo te he escuchado, y es que en Colombia, usted lo ha escuchado en varias oportunidades, y dicen, mire, en Colombia repetimos mucho que no tenemos los recursos, pero tú sostienes que lo tenemos todo. Y eso, entonces, si lo tenemos todo, ¿qué es lo que nos falta para poder hacer esa gran transformación en el tema? Hay una frase de Henry Ford que marca el poder de la voluntad y de la confianza en sí mismo, que ustedes ven aquí atrás, que dice que si crees que puedes o crees que no puedes, siempre tendrás razón. Entonces, es el poder de la voluntad misma que mencionaba Albert Einstein, que decía que, siendo físico, que la voluntad es la fuerza más importante del universo. Bueno, y esa frase es súper poderosa, que tú siempre me la repites mucho cuando nos encontramos en el mundo de la educación, y me dice, todo depende, o sea, la voluntad puede mover fronteras. Entonces, pues una de las cosas que hace la Fundación de la Alquería, y el trabajo tuyo particularmente, está alrededor de descubrir talentos excepcionales, o sea, porque son los duros, tienen un ojo mágico para encontrar el talento en los niños, en las niñas y en los jóvenes, pero han pasado una serie de talentos excepcionales por tu programa, y me gustaría saber qué historia se te viene a la mente cuando piensas en esa cosa llamada excepcionalidad, que es la que finalmente la gente que sí cree y que puede hacer. Pues pasó hace 15 días, un niño que de 16 años, que hace 2 años estaba con nosotros desde los 14, en un municipio que nadie de ustedes
puede saber dónde es, porque es un municipio que se llama Fosca, Cundinamarca. Si alguien sabe dónde queda Fosca, Cundinamarca. ¿Dónde queda Fosca, Cundinamarca? Ah, mira, no, sí tenemos, qué bien, pues claro. Aquí tenemos que... El ministro ha estado en Fosca. De ese colegio han salido 3 talentos ya, 2 a Uniandes y 1 al Rosario. Y de ahí salió Samuel Huertas, que hace 15 días sacó 500 puntos en el ICFES, y lo veníamos entrenando entre nuestros talentos y los semilleros de talentos. Cuando empezó tenía 360 puntos y creó un club en sus amigos en Fosca, con sus amigos de 11, que se llama el Club de los 450 puntos. ¿Por qué vamos a sacar 450 puntos? No sé cuál de sus amigos salió parecido a ese número, pero él sacó 500. Porque no es así, no estudiar y yo quiero ser... Pero préstamelo una semanita, yo lo acerco con algunos de la universidad, que tenga esa misma intención. Ya está becado en los Andes, y en esta semana que tenemos de visita a las universidades en Bogotá de la Fundación, un mentor de los Andes empezó a conversar con él 2, 3 horas. Le dijo, ¿por qué quieres estudiar sistemas? Y no, porque en Fosca tenemos un laboratorio de sistemas y yo sé digitales. Yo sé ya programar ciertos programas, en COBOL, en Java. Y empezó a hablar con él y lo convenció de que para él la física era lo mejor, entonces va a estudiar física. Pero ya no solamente tiene claro que va a estudiar física, sino que va a hacer maestría y doctorado en física y quiere hacer investigación para todo el resto de su vida en física. Un niño de Fosca, Cundinamarca, hijo de profesores y de campesinos. Y sabes que me haces pensar en algo, y es la fuerza de cuando uno descubre que es capaz de romper una barrera, siempre le genera la intención y la posibilidad de romperlas más. O sea, estos chicos, estas chicas tienen ese poder que se van volviendo casi que sin límite. Pero bueno, este camino también tiene sus sombras, y es que debe haber momentos donde sientes frustración, cosas que no hayan funcionado, o sea, todo. ¿Cuál ha sido, qué frustración te has encontrado en este camino de búsqueda de la educación como una oportunidad para jóvenes? Pues digamos que, volviendo, por ejemplo, a uno de los temas que se daban esta mañana, las frustraciones generan unas oportunidades enormes porque tienen mucha fuerza dentro de uno mismo. Y entre estas frustraciones de no poder tener la cantidad de niños que hubiéramos querido tener, entonces nos entramos al sistema público de educación. Nos metimos a trabajar con los colegios en Cajicá, que es donde estaba y quería, y donde los rectores alguna vez, pues, por cosas de la vida, mi padre fue alcalde de 20 años, los conocíamos, y empezamos a trabajar con ellos en coaching y en otras cosas que metimos como un popurrí de elementos con la Universidad de los Andes, con entrenamientos, con padres de familia, y encontramos 3 superpoderes que rompían esa frustración. Uno, el superpoder de que el rector se vuelve un líder. Ya no es una persona que llega a un escritorio a remediar problemas y a tener un montón de gente brava, que no me han pagado esto, que no me tiene este permiso, un padre de familia que el hijo se le rajó, que no ha vuelto, que está enfermo, que la clase tiene una gotera, que no le cae a los niños, que la cancha de fútbol está inundada, y el rector se vuelve un líder por encima de los problemas administrativos y empieza a imaginarse el colegio de una manera extraordinaria. Y cuando ese rector empieza a surgir, y uno de los ejemplos que tengo es un rector que está hoy en Cogua, junto a Zipaquirá, que ya hoy, hace 6 meses, se llevó a 8 niños de este colegio, con patrocinio nuestro, a un programa de robótica en Japón, por ejemplo. Entonces, ese poder que el rector sea un líder y no, entre comillas, un simple rector, es el primer superpoder. El segundo superpoder que les dimos o que les hemos tratado de dar a los rectores y a los maestros es de crear un ambiente propicio para una pedagogía de calidad. Porque dentro de todo esto, el rector viene a confrontarse naturalmente con los maestros, porque la ideología, o porque tal cosa, o porque no le pagaron bien, o por esta razón, o por esta otra, o porque mi clase, y empezamos a enterar que hay un ambiente cultural que cambia profundamente, y hay una paz estructural, una paz organizacional enorme,
que permita que la pedagogía surja y puedan trabajar. Y el tercer superpoder es el superpoder que les damos a los maestros, primero para que en su pedagogía le metan amor, mucho amor a sus estudiantes. Cuando uno lo quería a un profesor, pues a mí me pasaba mucho, uno sentía que era como, por Dios, que dicha que este profesor me quiere. Y todas las formas como me habla, y como le habla a mis papás de mí enfrente mío, me levanta y me hace estudiar más fácilmente, todo entra más fácilmente, reflexionar más fácilmente, pero no solamente el amor de la pedagogía, sino que, como lo dijo Andreas Schleicher, el director de la OCDE, que estuvo hace 2 meses en Bogotá, levanta las expectativas de este niño en el estudio, en su carrera y en su vida, y lo dejan en el cielo. Y ese superpoder de este profesor, si se lo puede involucrar a los estudiantes, si lo puede inocular a los estudiantes, les deja ese superpoder metido entre ellos. Aquí tenemos personas del mundo de la educación, profesores, profesoras, rectores. Bueno, Luis Enrique finalmente lo que nos dice es que lo que se hace un poco frustrante a veces es frente al talento de nuestros jóvenes, el sistema educativo, y nos da 3 superpoderes entre el rector, los profesores y el amor y la vocación de lo que hacemos. Y quiero aquí, Carlos, yo te he escuchado decir que Colombia puede ser una Corea del Sur. Le ponemos ganas y le ponemos intención porque tenemos el talento, pero ¿eso qué significa en la vida concreta de una familia? Digamos que uno puede pensar qué le significa un país como política, pero a un ciudadano, una familia corriente, ¿qué le significa eso? Yo escuché a Jim Robinson hace 3 años antes de que le dieran el premio Nobel, y nos mostró una Corea que no solamente es la Corea que hace barcos, que hace televisores, que hace celulares, que hace aparatos eléctricos, que hace trenes. Es una Corea de gente extraordinariamente bien educada, desde que son muy pequeños hasta las universidades de Corea. Y aquí lo podemos lograr igual, pero tenemos que tener la voluntad de vuelta. Tenemos que hacer que estos colegios se vuelvan colegios los colegios de B se vuelvan colegios de A más. Y cuando más niños salgan de colegios A más, se van a ganar todas las becas, como nos pasó en Cajicá cuando Cajicá se volvió el primer municipio de educación en Colombia, el 17, las becas de Serpilo Paga llovieron. A Cajicá le llegaban 40 becas y a Soacha 1, y Cajicá tiene 30.000 personas y Soacha tiene 1 millón. Entonces, con todas esas posibilidades y todas esas becas que llegaron para esos niños hoy son superestrellas en las universidades donde están. Y por eso creemos que si transformamos el sistema educativo en colegios super A, y esto no es trayendo el computador más difícil ni nada de eso, sino simplemente inoculando a los profesores y a los maestros con estos superpoderes, lo podemos lograr. Carlos, tú nos invitas a convocar poderes como la voluntad, como la fuerza y la intención de romper barreras, nos traes aquí el talento de los jóvenes. Yo no puedo terminar esta conversación sin hacerte una última pregunta, y es si uno de los niños que hacen hoy parte de tus colegios, los que son parte de ese grupo de estudiantes que han roto barreras, que se han esforzado, estuviera aquí, ¿qué crees que le diría a este auditorio uno o una de esas jóvenes? Pues tengo a un caso que es Sebastián, un niño con una mamá de estrato 1, que en los colegios de Cajicá lo escogieron en Los Nogales para que se fuera para Los Nogales becado. Y un día le pregunté a Sebastián, bueno, Sebastián, ¿cuál es tu propósito en la vida? Me dijo, yo quiero dedicarme a abrir caminos para otros como ustedes lo abrieron por mí. Y creo que si tenemos multiplicadores como Sebastián, tenemos un país que va a tener un destino compartido enorme en la educación. ¿Por qué no le dejas un último mensaje a este auditorio para que se vuelvan multiplicadores de la voz de Sebastián? Pues hay otra niña que se ganó también la beca de Los Nogales, que son 5 becas al año, que dijo, mamá, a los 12 años, le dijo, mamá, hay una beca para un colegio en Bogotá buenísimo, esa beca es mía y yo me la voy a ganar. Y empujó y empujó y empujó, y hoy es alumna de Los Nogales y estará becada para estar en los Andes en la carrera que ella quiere.
Carlos, gracias. Yo quiero pedirles un aplauso para Carlos Enrique, que es un gran gestor de la educación en el país. Muchísimas gracias. Un placer. Continúen aprendiendo. Muchas gracias. Un placer.